Eficiencia reproductiva, el mejor indicador es el destete. En la ganadería vacuna, la eficiencia reproductiva es un factor clave, puesto que en la medida que se minimice el intervalo entre parto y parto, con el objetivo de lograr un ternero por año, pues la rentabilidad será mayor, este objetivo con el uso de la biotecnología se puede alcanzar. El inicio de la eficiencia reproductiva es la tasa de preñez, pero el mejor indicador es la tasa de destete, donde el porcentaje ideal es el 80%, pero lamentablemente no es una realidad en los hatos ganaderos, ya que generalmente los porcentajes son del 50%, por lo tanto por tal motivo, es muy importante trabajar de la mano con la biotecnología reproductiva para alcanzar grandes mayores tasas de preñez, de nacimiento y destete. Los productores ganaderos deben de tener claro que son varios los factores que tienen influencia directa en la eficiencia reproductiva y a su vez afectan la eficiencia productiva, que es necesaria en cualquier hato ganadero. Uno de los factores que compromete la fertilidad de las vacas después del parto son los relacionados al tema de la nutrición. Generalmente las vacas especializadas en la producción de carne, en muchos hatos cuando disponen de baja cantidad de materia seca, se verá reflejada con un periodo prolongado de anestro. Otro factor que incide directamente en las vacas y que hace que se tarde más el proceso para dar inicio al proceso reproductivo es el tema de la lactancia de la vaca, ya que frena la ovulación y el desarrollo folicular. Al referirnos en ganadería al periodo de anestro, es cuando se hace mención al periodo en que las vacas no son capaces de ciclar, no inician el celo, y esto afecta directamente el tema de eficiencia productiva del ganado productor de carne. Actualmente los productores ganaderos tienen a su disposición herramientas tecnológicas muy importantes, como la inseminación artificial a tiempo fijo, que da la oportunidad desde muy temprano, en el periodo después del parto, lograr preñar hasta el 50% de las vacas. Al culminar el primer protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo, las vacas vuelven a ciclar, resolviendo el serio problema del anestro después del parto. Una buena cantidad de vacas, sometidas a la inseminación artificial a tiempo fijo, entran en periodo de celo posterior al primer protocolo. Generalmente en las fincas ganaderas se realiza la primera sincronización y al pasar de unos días se coloca el toro para que realice la monta natural, acción que da en términos de eficiencia buenos resultados, y se ha podido observar que después de 2 o 3 inseminaciones, el resultado es mucho mejor. Podemos concluir que por lo anteriormente mencionado, es vital realizar 2 inseminaciones para aumentar la eficiencia reproductiva de las vacas integrantes del hato.